Y gracias por ese mensaje de la grabación, porque en verdad creo que sí se me pasó. Muchas gracias por ese mensaje que le acabo de ver ahorita ya para que se grabe. Así que me hacen bajar, me hacen bajar corriendo. Eh, bueno, ojalá ya que no toquen mi conexión, porque ahí se complica un poco el, el tema. Bueno, ojalá ya. No pase nada más. Bueno, entonces les decía, esta comisión, pues finalmente es la que plantea todo este producto, ¿no? De la Convención de Viena y todo lo demás, ¿no? Bueno, esa es una idea de partida. Eh, Vamos al concepto, ¿no? Eh, y el concepto está relacionado con esto de qué es un tratado, qué significa, qué implica, hacia dónde va. Hay muchas opciones de definición de lo que debe ser un tratado, y una de esas fórmulas a través de las cuales nosotros entendemos los tratados en materia de derecho internacional público tiene algunos componentes. Bueno, lo primero es una concordancia de voluntades. ¿Qué es un tratado? Nos preguntamos. Y la primera respuesta que surge es lo primero, es una concordancia de voluntades. Creo que ya esto les expliqué antes, pero valga la oportunidad de explicar nuevamente porque esto es bien importante para entender en los tratados. El derecho a los tratados descansa en la voluntad del Estado. Esa es la esencia. Ese es el punto de partida. Ese es el punto de partida. Eh, el tratado o la regulación de las relaciones internacionales mediante tratados, convenios, acuerdos, eh, tiene como fundamento principal la voluntad del Estado. Como les dije algún rato, el Estado es el único que se obliga a hacer o no hacer algo. El Estado es el que va y suscribe los convenios, ya sea en conferencias, ya sea en relaciones y reuniones bilaterales. Nadie más le obliga al Estado que sí mismo. Y la normativa internacional está hecha para que los Estados la acuerden y los Estados la respeten. Resulta a veces paradójico y absurdo que haya Estados que vulneran lo que se comprometieron los mismos documentos, porque ellos mismos firmaron y ellos mismos se comprometieron a hacer o no hacer algo. Y finalmente lo hacen o no lo hacen. Y esto es una cosa terrible, pero es algo que sí pasa. En todo caso, en la voluntad del Estado yace totalmente la estructura jurídica del derecho de los tratados. Una segunda cuestión que es trascendente y que es importante es que en esta concordancia de voluntades hay dos o más actores. Nosotros los vamos a llamar partes, ¿no? Eh, Hay yo les llamo partes todavía. Por ahí Jiménez de Arréchaga o el mismo Marcos Monroy Cabra o Díaz o Maldonado también, bueno, cualquiera de ellos eh, siempre siempre hacen una referencia a los sujetos de derecho. Yo como veo que a veces algunas instituciones sí pueden tener esa característica y otras no, prefiero una visión un poco más conservadora. Eh, Vamos a decir son partes. No voy a meterme a decir todavía, habrá su momento donde empecemos a hablar de los sujetos de derecho internacional, pero no es el momento ahora. No me voy a meter todavía en esa discusión, ese debate, que nos vamos a meter, pero un poquito más adelante, ahorita no es muy interesante. Y en todo caso, pues hay que, hay que estar alineados en esa idea. Entonces, dos o más, ¿no es cierto?, actores de la arena internacional, del campo internacional, van a estar relacionados, vinculados, obligados desde cierto punto de vista a, digamos, respetar o hacer respetar algún tratado, ¿no?, internacional. Eh, Se trata de un instrumento jurídico orientado a producir
efectos, obviamente, jurídicos. Eso es bastante sencillo, ¿no? Es un instrumento que está hecho para que se produzcan ciertos efectos, ¿no? ¿Y cuáles son esos efectos? Por lo general se mencionan tres cosas, ¿no? Sería crear derechos, modificar derechos, extinguir derechos y desde muchos sentidos, en muchas, a través de muchas manifestaciones, quizás también establecer lo otro que acompaña siempre a los derechos, que es establecer obligaciones, ¿no? Porque siempre cada derecho y cada obligación se miran siempre como una cuestión correlativa, ¿ya? Esto básicamente, ¿no? Esta es la idea central de cómo funciona esta estructura. Eh, Nosotros vamos a ver que en materia normativa, en materia ya de tratados internacionales, la Convención de Viena sobre el Derecho a los Tratados de 1969 establece qué va a ser un tratado. Y vamos a leer eso, ¿no? Esa disposición en efecto la vamos a llevar y analizar y tal, ¿no? Eh, ¿Qué más podríamos decir? Ah, claro, el tratado. Otra de las cosas que resulta importante es que hay pluralidad de definiciones. O sea, hay muchas formas de entender, eh, de definir y sobre todo de llamarle a los tratados. Pongamos entre paréntesis que sí existen maneras de llamarle a los estados. Algunos de los ejemplos: convenio, convención, pacto, acuerdo internacional, convenio, convención, pacto, acuerdo, instrumento internacional, tratado, ni se diga, la forma del propio. Yeah. Convenio, convención, pacto, acuerdo internacional, instrumento, tratado. Sí, digamos, esos serían los más trascendentes, ¿no? Esos serían los más importantes. No importa qué tipo de definición, a ver, pacto creo me falta, no, sí está ahí. No importa la definición que se use, todas esas definiciones son sinónimas y buscan ejemplificar o llevar a la práctica esa concordancia de voluntad, ese acuerdo de voluntad que permite que los estados eh, se desarrollen, ¿no? Eso principalmente. Ahora, claro, la Convención de Viena solo está enfocada en, vamos a decirlo así, en regular las relaciones entre estados. Bajo la Convención de Viena no funcionan empresas transnacionales, multinacionales, no importa lo grande que sea, no entran. No entran organismos internacionales como la OEA, como la Unión Europea, no pueden entrar, no entran, no entran dentro de esa estructura. Eh, y bueno, esa es una de las cuestiones que se manejan de esa forma. Y bueno, es muy amplia las definiciones, nosotros me la voy a guardar, pero para cuando ya leamos la convención, me la voy a guardar como el punto de partida, ¿no? De las regulaciones internacionales. Okay. Bueno, otro de los temas que además del concepto que suele ser importante, tiene que ver con la clasificación de los tratados.
Ya, sí, sí, sabía qué pasó. Ya, clasificación de los tratados. Hay varias formas de clasificar a los tratados, convenios, pactos, acuerdos, eh, convenciones, etcétera, ¿no? Eh, mm, Dentro de estas formas diversas de calificar o de clasificar a los tratados y convenios, tenemos, digamos que hay tratados abiertos y otros tratados son cerrados, ¿no? Eh, ¿Cómo funcionan? ¿Cuál es cuál es el margen de separación? ¿Cuál es la idea que les separa a estos dos tipos de tratados, a los abiertos y los cerrados? La respuesta es la adhesión. La adhesión es una figura jurídica que separa los tratados abiertos de los tratados cerrados. Me explico. Un tratado abierto es aquel que se suscribe, eh, puede ser en una conferencia, en una reunión ampliada, en un espacio grande donde hay no solamente dos o tres negociadores, países negociadores, sino que en realidad se trata de una gran reunión, ¿no? Como por ejemplo la reunión de Estocolmo de 1972, ¿no? Con la participación de más de 300 personas, ¿no? Incluidos jefes de Estado y este tipo de cosas. O como la venida del Papa Francisco acá, bueno, el Papa Juan Pablo II también vino en su tiempo, ¿no es cierto? Eh, que abren el espacio de discusión con la Santa Sede. Y estos espacios de discusión suelen generar algunos acuerdos, ¿no? Internacionales. Los acuerdos internacionales suelen ser cerrados. El Ecuador, por ejemplo, mantiene un convenio directo con la Santa Sede, suscrito en nuestros términos, ¿no? Y esos son acuerdos cerrados. Entonces, en Estocolmo, por ejemplo, armando estas dos estructuras, en Estocolmo es una conferencia en 1972 donde participaron, si no me equivoco, 113 estados y todos pusieron sus argumentaciones respecto al medio humano, cómo se debía manejar ciertas cuestiones que eran importantes en esa época, ¿no? Y en cambio la suscripción de la documentación con la Santa Sede, que tiene que ver mucho con, o sea, justo les planteo este ejemplo porque en Esmeraldas, bueno, no solo en Esmeraldas, pero en Esmeraldas, en Manaví, eh, sobre todo en Guayas también he visto bastante, sobre todo en las provincias de la costa. Yo veo mucho que hay estos famosos colegios de escuelas fiscomisionales, ¿no? Que son el resultado de los acuerdos internacionales entre el Estado y la Iglesia, entre el Estado y el Vaticano, entre el Estado y la Santa Sede, entre el Estado ecuatoriano y la Santa Sede. El Vaticano es otro Estado. Y finalmente los dos estados, el Ecuador y el Vaticano, suelen suscribir acuerdos de cooperación. Y estos acuerdos de cooperación son cerrados, o sea, no son abiertos. Nadie más se puede meter porque las condiciones geográficas, políticas, económicas, de toda índole, solamente atañen al Ecuador y a la Santa Sede. Entonces, ese es un convenio totalmente cerrado, donde no cabe adhesiones. En cambio, en estos otros convenios, como la Conferencia de Río, como en Estocolmo, como en algunos de estos espacios un poco más grandes, ahí se suscriben, se firman los acuerdos y tal, y los países que no suscribieron en ese momento pueden adherirse, o sea, integrarse al tratado más adelante. Tratados que tienen 12, 13, 14, 15, 20, 50 miembros, ¿no? Bueno, cualquier país puede adherirse, o sea, solicitar su adherencia y unánimemente le pueden aceptar para que pueda entrar. Entonces, hay esta diferencia. Convenios abiertos, aquellos que admiten adhesiones, es decir, ya están suscritos, ya están funcionando, eh, pero estamos hablando de algunas condiciones que tienen que ver con eso. Me parece que me llegó un mensaje, no sé, a ver, que dice, señorita Sara, dice, ya, ok, no hay problema, ok. Em,
Bueno, la idea en todo caso es esta, ¿no? Convenios abiertos admiten adhesiones, es decir, que pueden entrar nuevos miembros, porque claro, la cantidad de miembros es más vasta. Y convenios cerrados o acuerdos o pactos cerrados tiene que ver con que no se admite más nadie que ingrese. Es bastante lógico en el caso de los convenios bilaterales, porque esas relaciones atañen simplemente a dos países, ¿no? O a tres en el peor de los casos. Y entonces no puedes tú tener varios países porque todos representan una historia y una estructura diferente, muchas veces. Así es que por ahí cabe esta primera definición, ¿no? Otro es la división entre tratados bilaterales y multilaterales. Entonces, este también es fácil, ¿no? ¿Cuál es el punto digamos, de inflexión? ¿Cuál es el punto de diferenciación? Pues, en este caso, siempre el número de participantes, ¿no? Diríamos el número de estados parte, de estados negociadores, etcétera. Eh, Bilaterales entre dos, multilaterales tres o más, ¿no? Básicamente, facilísimo. Bilaterales dos, multilaterales tres o más. Eh, Hay tratados que pueden ser generales por su naturaleza, tienden hacia la universalidad, ¿no? Los tratados gigantes que tienen que ver con cuestiones conceptuales, en realidad. Y los restringidos, que también, por su naturaleza, deben limitarse a un número determinado de estados. Entonces, de esta primera diferenciación entre tratados bilaterales y multilaterales, ¿cierto? Eh, claro, tiene que ver mucho con la idiosincrasia también, ¿no? Hay ciertos tratados y hay ciertos momentos que no dan para que se inmiscuya otro en las relaciones internacionales. O sea, la pregunta clásica es siempre eh, cuando nosotros decimos que es el tiempo el que diferencia a estos tratados bilaterales o multilaterales, porque efectivamente eh, la idea de la bilateralidad tiene que ver con lo que yo espero del otro eh, y también con lo que el otro espera de mí, mientras se hacen los procesos de negociación, ¿no? Entonces, generalmente esto es un tema bastante sencillo en el sentido de que si hay dos o más, o más bien dicho, si hay tres o más, ya no estamos hablando de un tratado bilateral porque siempre deben haber dos actores, ¿no? Dos que estén formando parte de esta diferencia. Esa es una segunda versión, ¿no? De esta, vamos a decir, de esta división, ¿no? Y bueno, les había dicho también que hay tratados generales y restringidos. Eh, y esto está en el marco no es propiamente lo mismo que tratados bilaterales y multilaterales, pero sí tiene que ver con niveles de especificidad, ¿no? Eh, por lo general, los tratados que suelen ser como más abiertos y más generales suelen tener a veces, suelen tener a veces algunas diferencias de aplicación práctica, como la generalidad y la restricción. Un tratado multilateral, por lo general, valga la redundancia, está dotado de esa generalidad. No se refiere a un aspecto en específico, puntual, se refiere a algo muy, muy, muy específico, por ejemplo, cómo aplico el artículo tanto de tal código. Súper puntual. Pero digamos que cuando la cosa
no puede ser conocida por todos como en el caso de los contratos bilaterales o convenios bilaterales, pues ahí empieza a operar estas restricciones, ¿no? Una cosa, digamos, que son para afuera en la arena internacional y otra cosa cuando ya casa adentro tú te pones a discutir de ciertos elementos que han formado parte de las negociaciones de los estados. Entonces, esto sí es importante. Y bueno, los tratados bilaterales y multilaterales tienen su propia visión, ¿no? Esto va más o menos por ese lado, ¿no? Luego tenemos los tratados que, vamos a decir, los tratados pueden ser del tipo tratado ley o a ver, tratado ley o tratado contrato. Bueno, ¿qué significa esto de tratado ley, tratado contrato? Los tratados leyes son aquellos que intentan crear una norma jurídica de carácter general, ¿no? Primero, creación de normas jurídicas. ¿Sí? Ya, ya. Entonces, ese es el tratado ley, ¿no? Creación de normas jurídicas. Voy a poner aquí tratado ley. Ya. Y tratado contrato, ¿no es cierto? Aunque es una doctrina que ya ha sido superada, dice básicamente, según, o lo dice Hans Kelsen, la institución es incorrecta ya que el derecho en general y el derecho convencional en particular es un medio, perdón, para alcanzar un fin y no un fin en sí mismo, ¿no? Es la estructura instrumental de la ley. En cambio, claro, nosotros tenemos que los tratados contratos son aquellos que prevén entre los contratantes un intercambio de prestaciones nada más. Que son intercambio. Ya. Entonces, el tratado contrato lo que hace es plantearte un conjunto de, digamos, de renunciamientos en favor de lo que el otro Estado quiere y el otro también renuncia en favor de lo que tú quieres. Entonces, hay esos dos trasfondos, ¿no? Hay una ley que establece normas generales de aplicación obligatoria y hay otros acuerdos, otros convenios, otros contratos que solamente se refieren a una prestación en particular, ¿no? Por ejemplo, necesito que, como el Ecuador el año pasado se quedó sin luz, decirle a Colombia, por favor, véndeme un poco de tu energía eléctrica para poder yo salvar mis hospitales y todo eso, ¿no? Bueno, um, y esa es la idea básica de la estructura, ¿no? Toda la estructura está hecha bajo esa mirada, ¿no? Esa mirada. Bueno, ya. Ok. Ahora, antes de adentrarme ya a los temas propios de la convención, eh, y en vista de que tenemos aquí eh, digamos, algunas características que no sé si están del todo entendidas, no sé si a todos lo tienen entendido, por favor. Quisiera hacer
una pregunta. Les voy a abrir el chat. Todos tienen acceso al chat, por favor. A ver, ¿dónde está mi chat? Ya. A ver, hagámosle un forito. No sé por qué se me está yendo el teclado. Bueno, algunos. Ya. A ver. Ya. Ok. Características. Ya. Ok. Les, eh, les planteo esta, esta pregunta. Les pongo en el chat para las personas que no tienen acceso al campus virtual, que lo hagan en el chat, pero preferiblemente, por favor, no se olviden de hacerlo más bien en el chat. Eh, Más bien en el, perdón, en el campus virtual. Estoy loco. Eh, ya. 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 Está un poco más complicado esto de hacer los juegos así, pero ni modo. Ya. Ya está listo. A ver, vamos a ver hasta qué hora va a estar esto. 4 y 5. Listo. Ya. Nos vamos. Ya. Listo. A ver si está bien esto. Ya. Ya. Ahí está. Ay, qué lío, ya se salió esto. Listo. Ya, ahí está.
Ahora sí, espero que esto... Ya. Ahora sí, espero que no se salga esto. Qué loco. Listo, ahora sí, esperemos. No me dio más problemas, la vez pasada no estaba tan complicada. Ay, qué es raro que puede mandarle al sistema del foro, cada vez es más complicado. Ya. Ahora sí, bueno, está cargado la pregunta para quienes no tienen el acceso al campus virtual en el... Les pongo en el chat, ¿no? Pero prefiero que por favor hagan la contestación de la respuesta en el espacio que está asignado en el sistema, ¿no? Por favor. Bueno, tienen ahí unos... Ya, listo. Ya, ahí sí, ya. Creo que ya. Si se ve, me confirman, por favor. Si pueden tener acceso. Ok. Si se ve, por favor. Si pudieron entrar. Listo. Bueno. 10 minutitos para responder la pregunta, por favor. Ya. Por favor, señorita Tello, dígame. Profe, en la plataforma sale que se alcanzó para publicar en este foro, no permite escribir en el... A ver, algo pasa en la... algo pasa en la... A ver, ¿qué mensaje le sale, porfa? Se ha alcanzado la fecha límite para publicar en este foro, por lo que ya no puede publicar en él. Es la hora, es por la hora, porque dice que se cierra a las 4 de la tarde y ya son Ya. las 5. Claro, es que... Ay, Dios mío, ya tiene toda la razón. A ver, verán, vamos le voy a editar. Es correcto. Eh, ya, claro, tiene toda la razón. Ya, listo. Por favor, ahí pueden hacer la pregunta. Y ahora toca dejar. Lo malo es que ahora toca armar así a través del sistema. Bueno, ya me voy a ir poniendo en onda y le hacemos. Listo, por favor. Entonces, 10 minutitos. Ya ahorita sí Para- ya permite. Ya, correcto. Entonces, 10 minutos, por favor. Carguemos en el sistema.
ver. A ver, vamos a ver. Ya. Ok. Ya. Muy bien. De acuerdo. De acuerdo. Ok. Ya. Estábamos viendo las... Tengo dos respuestas nada más, pero... Cooperación ambiental entre la República Andina y la República Costera. Bueno, ahí están algunos temas. Bueno, ok. Eso básicamente. Ya. Vamos a arrancar con el tema del derecho a los tratados, con la Convención de Viena. En realidad, en la práctica, nosotros tenemos esta norma y la vamos a utilizar. ¿Dónde está el derecho internacional? Está aquí. Convención de Viena. Ya. Les voy a compartir la Convención de Viena. Vamos a empezar con vamos a leer, ¿no? Nosotros tenemos esta idea, ¿no? Vamos a ver, brevemente vamos a intentar hacer un contexto, ¿no? Vamos a chequear un poco qué es lo que nosotros tenemos. Primero los considerandos y vamos a ir conversando respecto a esto. Señorita Mejía, por favor, como estamos dos, señorita Tello y señorita Mejía, empecemos por la señorita Mejía. Vamos leyendo uno a uno cada uno de los considerandos, por favor. Empezamos, señorita Mejía. No me carga lo de la pantalla. Y ahí. ¿Lo Los vio? estados en las partes, ahí sí. Ya, ok, Los por favor. tratados, los estados partes en la presente convención. Considerando la función fundamental de los tratados en la historia de las relaciones internacionales, reconociendo la importancia cada vez mayor de los tratados como fuente del derecho internacional y como medio de desarrollar la cooperación pacífica entre las naciones, sean cuales fueron sus regímenes constitucionales y sociales, advirtiendo que los principios del libre consentimiento y de la buena fe y de la norma Pacta sunt servanda. pacta sunt servanda están universalmente reconocidos, Ok, afirmando, vamos ya, ahí sí cambiemos, vamos cambiando. Hemos hecho tres, está bien, creo, ¿no? Señorita Tello, por favor. Afirmando que las controversias ¿mande? Controversias. Siga, Es que por las favor. controversias relativas a los tratados, al igual que las demás controversias internacionales, deben resolver por medios pacíficos y de conformidad con los principios de la justicia y del derecho internacional, recordando la resolución de los pueblos de las Nacionalidades Unidas de crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto de las obligaciones emanadas de los tratados, teniendo presente los principios del derecho internacional incorporados en la Carta de las Naciones Unidas, tales como los principios de igualdad de derecho y de la libertad de determinación de los pueblos, de la igualdad soberana y de la independencia de todos los estados, de la no injerencia de los asuntos internos de los estados,
de la prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza y del respeto universal de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos, y la efectividad de tales derechos y libertades. Ok, vamos a terminar. Nuevamente volvemos, por favor, con la señorita Mejía. Los dos últimos, por favor. Señorita Mejía. Ya. Teniendo presentes los principios de derecho internacional incorporados en la Carta de las Naciones Unidas, tales como los principios de la igualdad de derechos y de la libre Siga. determinación de los pueblos, de la igualdad soberana y la independencia de todos los estados, de la no injerencia en los asuntos internos de los estados, de la prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza y del respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos y la efectividad de tales derechos y libertades. Convencido de que la codificación y el desarrollo progresivo del derecho de los tratados logrados en la presente convención contribuirán a la consecución de los principios de las Naciones Unidas enunciados en la Carta, que consiste en mantener la paz y la seguridad internacional, fomentar entre las naciones las relaciones de amistad y realizar la cooperación internacional, afirmando que las normas de derecho internacional consuetudinario continuarán rigiendo las cuestiones no reguladas en las disposiciones de la presente convención. Ok, muchas gracias. Bueno, eh, siempre es como medio complicado. Este es el documento original, ¿no? De las Naciones Unidas. Tiene algunas faltas ortográficas, en realidad, penosamente, porque, digamos, el que ha hecho la traducción de parte de las Naciones Unidas no creo que ha sido muy de las tildes, sobre todo, y de algunas otras letras. Bueno, sin embargo, es el documento que oficialmente aparece en las Naciones Unidas. Eh, Pronto algún rato le saco el de fiel, pero el de fiel el problema que tiene es que la letra es muy pequeña y a veces molesta para la lectura de los artículos. Por eso les pongo este, aunque a veces siempre me da dolor de ojos ver las faltas ortográficas que tiene, pero es el documento oficial. Bueno, vamos a ir conversando un poco sobre algunos de los términos, ¿no? De las cosas que hemos visto y de las cosas que vamos a ir analizando. Bueno, el alcance, ya sabemos, tiene que ver con tratados entre estados. Esa es la primera idea. Vamos a ir desde los términos empleados. Entonces, por favor, el literal A, señorita Tello, si podemos leer qué se entiende por tratado. Desde el literal A, profe. El literal A, por favor. Ya. Numeral 1, literal A del artículo 2 de la Convención de Viena. Ya, de la Convención de Viena. Literal A. Se entiende por tratado un acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados y regido por los derechos internacionales, ya conste en un instrumento único o en dos, o más instrumentos conexos, y cualquiera que sea denominación particular. A ver, muchas gracias. Vamos a ver. ¿Qué es lo que qué es lo que usted resaltaría de esta definición? Recuerde que hace unos minutos, cuando empezamos la clase y planteamos las definiciones, dijimos que habían una variedad, ¿no?, de definiciones en el derecho internacional público sobre los tratados. ¿Qué le parece a usted esta definición? ¿Qué es lo que más les llama la atención? ¿Qué le sugiere esta definición de tratado? ¿Qué dice? Profe, cuando habla de instrumentos conexos, ¿a Ujú. qué se refiere? Ok, ya, esa es una muy buena inquietud. Vamos a conversar sobre eso.
¿Qué es un instrumento conexo? Ok. ¿Qué otra cosa les llama la atención de esa definición? ¿O solo eso? Yo considero que cuando hablamos de un tratado internacional no debería de referirse a una denominación, a cualquiera que sea su denominación en particular, sino que debe ser algo que debe estar estrictamente pactado, considero yo. Sí, mi ignorancia es. Ya. ¿Qué es lo que a usted le suena? Digamos, esa es una observación interesante, pero ¿qué es lo que a usted le suena como denominación particular? O sea, si le dicen a usted en esta materia, cualquiera sea su denominación particular, ¿qué supone a qué se supone que se estaría refiriendo la, la norma en este caso? Cuando dice cualquiera sea su denominación particular, ¿qué es una denominación particular en este caso? ¿Qué le sugiere? ¿Podría plantear un ejemplo o no? Yo creo que una denominación en particular sería como que el objetivo que tiene el tratado, como que con Ya. el fin de que fue creado el Ok, nombre. ok, la finalidad. Ya, bueno, no se refiere particularmente a eso, lo vamos a ver, ¿no? En todo caso. Ya. ¿Algo más? ¿O esas son las dos cosas que les llama la atención? Solo esas dos. ¿Ya? Ok. Bueno, vamos entonces a trabajar con esa definición. Trabajemos de acuerdo a la estructura misma, ¿no? Y vamos a empezar por las cosas que usted se ha fijado. Son cuestiones interesantes y se ha fijado en dos cosas que son bastante trascendentes. La primera que se fijó es en esta, instrumentos conexos. Eh, yo no sé si alguna de las clases anteriores yo les mostré la, la página de las Naciones Unidas donde está el repositorio de los tratados internacionales. No sé si eso les mostré. En cualquier caso, les voy a mostrar de nuevo, ¿no? Eh, si están viendo la pantalla, ¿no es cierto? ¿Me confirman que se ve la pantalla? Sí, ¿no? Ya. Ok. Bueno, entran al buscador de Google y le ponen estas palabras. United Nations Treaty Series. Aquí, United Nations Treaty Series. Y en el primer link que les aparece, ustedes ingresan, ¿ya? Ingresan. Esta es la página oficial de los tratados internacionales que están en custodia de las Naciones Unidas. Ellos han hecho, digamos, esto es un repositorio físico en realidad, que está en Nueva York. Pero ellos le han escaneado y ahora lo tienen también en versión digital. Es bien interesante, sobre todo si alguien decide hacer la tesis en materia de derecho internacional, los documentos oficiales centrales están aquí. Entonces, para verles, tenemos que ir al repositorio digamos, está aquí en este que dice Depository, que es digamos, está la casita, está el resumen y está el repositorio en el tercer link, ¿no es cierto?, de la página, ¿no? De la barra de herramientas. Entonces, entramos al estatus de los tratados, status of treaties, ¿no? Y nos encontramos con una clasificación general de los tratados. Los tratados están divididos en capítulos, ¿no? Capítulo 1, 2, 3. Y cada capítulo se refiere a algún tema en específico, como ustedes pueden ver, ¿no? Son temas como, por ejemplo, aquí en el capítulo 1 encontramos la Carta de las Naciones Unidas y el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. En el capítulo 2 encontramos la resolución pacífica de controversias internacionales.
En el capítulo 3 nos encontramos con privilegios e inmunidades, relaciones diplomáticas y consulares, es decir, relaciones básicamente jurídico-políticas de los países. Capítulo 4 es el capítulo de los derechos humanos. Capítulo 5 se refiere a los refugiados y a los eh, aquellas personas que no... stateless es como apátrida quiere decir eso. Es que personas que no tienen patria, ¿no? O por diferentes razones, ¿no? Hay una película incluso en Hollywood de un chico que se queda varado en un aeropuerto, ¿no? Apátrida, stateless. Capítulo 6 sobre drogas, narcóticas y sustancias estupefacientes, ¿no? Convenios internacionales sobre eso. Capítulo 7 sobre tráfico de personas. Capítulo 8 sobre publicaciones obscenas. Capítulo 9 sobre salud. Capítulo 10 sobre desarrollo y comercio internacional. Capítulo 11 sobre transporte y comunicaciones. Capítulo 12 sobre navegación. Capítulo 13 sobre estadísticas económicas. Capítulo 14 sobre cuestiones culturales y educativas. Capítulo 15 sobre personas desaparecidas y su declaración de muerte. Capítulo 16 sobre mujeres. Capítulo 17 sobre libertad de información. Capítulo 18 sobre cuestiones penales. Capítulo 19 sobre instalaciones en general, vamos a decir eh, bienes y utilidades, básicamente. Capítulo 20 sobre obligaciones de mantenimiento. Capítulo 21 sobre el derecho del mar. Capítulo 22 sobre arbitraje y mediación comerciales. Capítulo 23 sobre el derecho de los tratados, que es lo que justamente estamos viendo ahora. Capítulo 24 se refiere al espacio exterior. Capítulo 25, telecomunicaciones. Capítulo 26, desarme. Capítulo 27, cuestiones ambientales. Capítulo 28, cuestiones impositivas o impuestos. Y capítulo 29, cuestiones misceláneas, ¿no? Bueno, cada uno de estos capítulos tiene una innumerable cantidad de instrumentos jurídicos, ¿no? De tratados internacionales. Yo me voy a meter a uno que conozco bien. Los otros les conozco bastante menos, ¿no? Así que prefiero meterme en algunos que son más de mi conocimiento, y este es el caso de los convenios internacionales en materia ambiental. Y entonces en materia ambiental, por ejemplo, cuando usted leía el documento, hacía referencia a los instrumentos conexos, ¿no? Instrumentos conexos está referido, bueno, primero a esta idea de los instrumentos. Los instrumentos no son otra cosa que los convenios internacionales. Los instrumentos internacionales son específicamente estos tratados que los países suscriben para regular ciertos aspectos de su propio interés, de su interés nacional. Los tratados de diferente especie. Aquí hemos visto, usted ve 29, 29 materias de diferentes cosas, y son las cosas que se nos han ocurrido. En el futuro, capaz que abren otros espacios, pues se nos ocurre, me parece a mí que ya está cercano el momento en que empezaremos a suscribir acuerdos y convenios internacionales sobre cuestiones de inteligencia artificial, por ejemplo. Eso no, me parece que ya, que eso se cae por su peso, porque la trascendencia de ese campo ha sido creciente. Cuestiones informáticas, ¿no? Cuestiones de seguridad cibernética, ese tipo de cosas me parece que están muy cerca de empezar a ser reguladas a nivel internacional, porque efectivamente eh, ya, eh, ya el intercambio de información es directo, ¿no? Entonces, hay ordenadores que están en un país enviando información de unos a otro, de un lado a otro, almacenando información en un sitio y en otro, con varias jurisdicciones al tiempo. Entonces, eso va a ser un tema que va a terminar siendo regulado a nivel mundial, porque efectivamente ya la comunicación fluye entre países con una velocidad inusitada. De hecho, podemos ver guerras
en vivo y en directo desde el otro lado del mundo porque hay alguien que está filmando con el teléfono. Y bueno, más allá de eso, estos instrumentos, estos tratados que se refieren a este tipo de cosas, generalmente tienen son de dos clases, ¿no? El tratado principal o el instrumento principal, como por ejemplo en el caso que tenemos en pantalla, ¿no? Que es la Convención de la Contaminación del Aire Transfronteriza de Largo Alcance. Este es, por ejemplo, un tema bien puntual, ¿no? Eh, cuando los países, eh, cuando en los países usted hace algo en la frontera, eso puede repercutir en la frontera del otro país. Entonces, por ejemplo, si usted hace emisión de gases contaminantes en su frontera, digamos, el aire no tiene fronteras, ¿no? Ni la contaminación tampoco, así que usted podría estar contaminando el aire de su vecino, ¿no? O sea, emite monóxido de carbono y contamina el aire del vecino, entonces eso no puede ser, porque usted está en su territorio, puede hacer lo que quiera, pero ya en el del vecino, pues ya eso no es tan chévere, digamos, no es tan adecuado. Entonces, hay que establecer ciertas regulaciones y ciertas restricciones para que si usted necesita fumigar o necesita expedir cierto contaminante o necesita hacer alguna actividad que va a generar contaminación, pues respete el espacio de su vecino, de su país vecino. Y bueno, a eso se refiere esta convención para, digamos, donde hay un acuerdo respecto a qué pasa cuando se produce contaminación que viene de un país transfronterizo, es decir, del vecino. Pero esa es la convención principal, entonces ustedes lo que ven aquí es la convención principal. Pero a veces es necesario, vamos a decir, modificar la convención por algunas razones, ¿no? A veces se vuelven obsoletas, eh, a veces ya no son operativas, los tiempos cambian, la tecnología cambia, que es quizás el problema principal, ¿no? La tecnología se hace más rápida, se hace diferente, se hace más moderna, las cosas que tiene ya no le alcanzan para las regulaciones, entonces se ve forzada a hacer cambios, a cambiar. O hacer incorporaciones, o sea, usted tiene unas regulaciones básicas, pero en el mundo van apareciendo otras cosas. O sea, imagínese que, y por eso le digo que esto de la inteligencia artificial pronto me parece que va a empezar a regularse. Imagínese que ahora han aparecido las monedas digitales, las criptomonedas. Recuerden ustedes eh, que esto es algo que está pasando en el mundo entero. La gente está comprando criptomonedas, o sea, ya no la moneda física, el dólar ahí que nosotros vemos, el de metal, ¿no? O sea, que lo tocamos y lo vemos, sino estamos empezando a ir a una era digital en la que el dinero empieza a hacerse digital. Entonces, claro, por ahí en el caso de la Convención de la Contaminación del Aire Transfronteriza de Largo Alcance, eh, es una convención hecha en el año 84, entonces, bueno, en el año 79 en principio y luego vigente desde el 84, pero firmada en el 79, ¿no? Pero en el 79, a mí me parece que en el año 79 nosotros no pensábamos, por ejemplo, en vehículos eléctricos o vehículos movidos por hidrógeno, o sea, creo que era ciencia ficción eso. Tan difícil pensar en eso. De hecho, en el año 79, yo creo sinceramente que nadie se imaginaba que se podía producir gasolina sin plomo. La gasolina tenía plomo porque el plomo mejora el octanaje. Pero a nadie se le ocurría que podíamos reemplazar el plomo con otros elementos menos contaminantes. Yo creo que no había eso.
Entonces, claro, hay cosas que no funcionaban y cosas que no pensábamos que también iban a afectar. Por ejemplo, vean ustedes en el numeral 1B. Nos hablan de un protocolo referido a la reducción de emisiones de sulfuro, porque seguramente en la norma, ¿no es cierto?, original, no estaba contemplada la potencial contaminación del aire con ácidos sulfúricos o derivados del azufre. Más adelante, vean, por ejemplo, en el 88 empezamos a abordar el tema de los óxidos de nitrógeno. Hay ya casi 10 años de diferencia con la firma original, ¿no? Hay 9 años. Entonces, probablemente empezó a causar estragos en el 88 y teníamos que, como regular. Componentes orgánicos volátiles. Esta sí es una cosa que fue, yo esto me acuerdo, estas discusiones yo me acuerdo. eh, Todavía no estaba en la universidad en 1991, pero yo había leído esto en la universidad, o sea, haciendo un recuento de lo que había pasado en 1991. Es que, vean ustedes esta particularidad, ¿no?, tan significativa. Eh, los, um, los equipos de transmisión eléctrica, los transformadores eléctricos sobre todo, a mediados de los 80, empezaron a venir con lo que se llaman PCBs, que son unas sustancias contaminantes de la atmósfera, que son los policloros bifenilos. Y, y esos policloros bifenilos tenían, yo me acuerdo que la gente se preocupaba porque decía que tienen una reacción cuando tienen condiciones o sea, cuando sobretrabajan esos transformadores, que a veces tú como, ¿cómo explicarlo? O sea, a veces, no sé si han visto que hay esos adaptadores de energía eléctrica que son enchufes que uno coloca en la pared y tienen un montón de entradas y uno le pone en un solo enchufe así que tiene como 5 entradas, le conecta la tele, la compu, la plancha, no sé qué, no sé cuánto, y todo lleno ahí y todo eso le conectas en un solo lugar. Entonces como que le sobrecargas al punto de la resistencia y al sobrecargarle pues chuta, cede y explota. O sea, porque le sobretrabajaste al aparato ese. Pues algo parecido les pasa a los transformadores, que hay un momento en el día en el que si en un barrio todas las viviendas están conectadas a un solo transformador en vez de a varios transformadores, y hay unos momentos en los que sí es como clásico, ¿no? O sea, nosotros sabemos, por ejemplo, que a las 8 de la noche es una hora de prime time. La gente en los hogares está comiendo, viendo la tele, o sea, viendo las novelas o hay fútbol, pero además estamos, por ahí estamos planchando, hay gente que lava la ropa, eh, estamos jugando en los parques y está prendido las luces de los parques. O sea, hay mayor consumo a esa hora. Entonces, si tú le sobrecargas mucho, claro, cede y se produce un cortocircuito. El problema es que con el PCB ese cortocircuito se volvía fuego, se incendiaba. Entonces, ¿por qué? Porque era volátil, es un compuesto volátil, ¿no? Entonces ellos en 1991 al parecer pensaron que eso estaba causando contaminación transfronteriza y había que abordar eso, ¿no? Eh, y luego, bueno, hacen una actualización de, de ácido sulfúrico, vean ustedes, metales pesados, ¿no? Eh, Contaminantes orgánicos persistentes. Este fue otro también. Quisieron, de hecho, ya sacarle a los PCBs de circulación y suscribieron un acuerdo. El Ecuador suscribió. Ahorita nosotros, en el 2013, logramos que el 99.9% de los
sí, de los transformadores eléctricos de las viviendas, de los hogares, ya no tengan PCBs. Ahora ya no hay esos que eran tan peligrosos, sobre todo para el ambiente, ¿no? Porque contaminaban. Entonces, ¿a dónde vamos con esto? Vamos al hecho de que la convención es el instrumento principal y todos los demás protocolos son instrumentos conexos. Esos protocolos incorporan nuevas cosas, porque como ustedes ven, la técnica, la información, la investigación avanza y nos vamos dando cuenta de cosas nuevas que no sabíamos antes y que hay que incorporarlas. ¿Y cómo se incorporan? Bueno, a través de protocolos. Aunque no es el único mecanismo, también está el mecanismo de la enmienda, amendment en inglés, y está aquí en el punto 1L. Enmienda al texto y los anexos 3 y 7 del protocolo de materiales pesados. Es una enmienda, un cambio. Algo pasó, se equivocaron, tuvieron que actualizar. Lo que sea que haya sido, bueno, hay que hacer una actualización. Vean ustedes. Entonces, cuando hablamos nosotros de esta idea que planteaba la señorita Tello, bueno, ¿y qué significa o qué quiere decir esto de instrumentos conexos? Bueno, esto quiere decir que hay ciertos instrumentos que están asociados, que no son el convenio principal, pero que sí son un conjunto de documentos, de instrumentos que tienen valor legal, que son de obligatorio cumplimiento también, y que están asociados al instrumento principal. Lo han modificado, lo han alterado, le han hecho aditamentos, le han incorporado cosas, qué sé yo, ¿no? Varias de esos temas, ¿ya? Eso como una primera cuestión. Y la otra cuestión que nos decía la señorita Tello, que le había llamado la atención de la lectura, tenía que ver con esta idea de la denominación particular. Ya me acuerdo de aquí porque ya no tiene mayor sentido. La denominación particular eh, tiene que ver en realidad con el nombre. ¿Ya? Cuando hablamos de denominación en materia jurídica, siempre hablamos de un nombre. La denominación es el nombre. Y claro que cuando el artículo 2, numeral 1, o digo, numeral 1, literal A, cuando nos habla de que el tratado internacional tiene esos efectos, o sea, es un acuerdo que se celebra por escrito entre los estados, está regido por derecho internacional y consta en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos, como ustedes vieron, o sea, el convenio este de la contaminación transfronteriza no está solito, ¿no? No es un instrumento único, sino que está conformado por varios instrumentos conexos. Bueno, sea como sea, lo que nos dice esta terminología del literal A es que es y seguirá siendo siempre un tratado, aunque el tratado se llame o se denomine convención o convenio o pacto o acuerdo o tratado o instrumento o protocolo, como vimos, o enmienda al protocolo o enmienda al tratado. Va a seguir siendo un tratado internacional, sea cual sea la denominación particular que le hayan dado. Y es la verdad, porque hay muchos instrumentos que están catalogados como pactos, ¿no? Por ejemplo, los pactos de los derechos económicos, sociales y culturales, o derechos civiles y políticos, porque esos son pactos, ahí dice pactos. La Convención Marco sobre el Cambio Climático tiene otra denominación, no se llama Pacto Marco, se llama Convención Marco, pero es lo mismo. O sea, es lo mismo en términos de, vamos, no regula las mismas cosas, pero quiero decir, es lo mismo en términos de jerarquía, en términos del tipo de instrumento, en ese sentido. Por ahí está bueno, la convención marco es una, el convenio de biodiversidad es otra, por ejemplo se llama convenio. Y los diferentes tratados, ¿no? Por ejemplo, el instrumento internacional que permitió la creación de la Unión Europea se llama Tratado de Maastricht.
Tratado de Maastricht. La Convención Interamericana de Derechos Humanos se le conoce como el Pacto de San José, que es una convención que nos rige a nosotros de manera directa. El Pacto de San José. ¿Mm? Entonces, por ahí va el tema de la denominación particular. ¿Ya? Señorita Tello, dígame, por favor. Profe, entonces, con las explicaciones que me acabo de dar, considero que la definición es como un poco completa, porque nos da a conocer que el tratado es como un acuerdo internacional, eso ya lo sabemos que es como un acto jurídico voluntario entre los estados. También nos dice, como dice la lectura, que se celebra de manera por escrito. En este caso, eso evitaría dudas sobre lo que está existente, o sea, como que lo que ya, en este caso, los estados estaban de acuerdo. También usted dice que bueno, la lectura dice que se rige por el derecho internacional. Entonces yo considero que en ese caso el concepto es súper claro de la definición de lo que es un tratado. O sea, ¿a usted le parece que sí está bien esa definición? Quiero entenderle porque una partecita que se le cortó y como que no le escuché del todo bien. Pero ¿le parece a usted O que sea, finalmente está bien esa definición? ¿Le parece que sí o no? yo digo que sí, porque es precisa, es técnica y como quiera es amplia, porque nos da a conocer que puede constar de uno o varios instrumentos. ¿Correcto? También que no es necesario que tenga un nombre, sino que lo importante es en este caso su naturaleza jurídica, que Correcto. la domina. Bien, perfecto, sí. Usted le ha dado, también ha mencionado así un poco de soslayo, digamos, superficialmente ha mencionado la otra parte. Hay una partecita que es interesante, ¿no? De esta convención, que yo le subrayo siempre. Los estados celebran estos acuerdos por escrito. No hay, no hay posibilidades, de hecho la convención lo dice de manera textual, el tratado internacional debe ser por escrito. No hay nada verbal ni nada tácito, no puede haber. Y eso tiene una explicación cuyo origen es histórico, ¿no? Eh, Cuando se acaba la Primera Guerra Mundial, ¿no? Cuando el Kaiser se da por vencido, se rinde, y Napoleón, pues nos llegamos, se emerge como el gran vencedor de la guerra. Los países de ahí, alguna vez sí creo que les dije esto, ¿no? Los países de ahí juraron y se rejuraron amor eterno y nunca más vamos a volver a pelear y nunca más a las armas y no va a pasar esto jamás y nos vamos a respetar los unos a los otros y todo va a ser maravilloso y un mundo magnífico. Y no pasaron 30 años y nos dimos otra guerra, pero peor que la anterior, ¿no? Nadie respetó su palabra. Ahí estuvieron los alemanes que lloraron de rodillas, que no iban a hacer nunca nada más. Pues ellos mismos fueron los que volvieron a descontrolar todo el proceso. Los ingleses también se metieron. Bueno, se metió todo el mundo, ¿no? A la final los franceses, los ingleses, los estadounidenses. Todo el mundo se metió. Los rusos, los polacos, los italianos, hasta los japoneses, que no, yo digamos, hubiera dicho, pero ni creo que se metió, pero sí terminaron metiéndose y terminaron soportando las bombas atómicas además, encima de todo. Pues todo el mundo se termina metiendo en un conflicto bélico de incalculables proporciones. Entonces, yo creo que a partir de ahí surge un esquema de desconfianza entre los países. Entonces ya esto de la palabra sí es importante, pero ya no es tan importante como escribirlo. El mundo ha cambiado, ¿no? En ese aspecto. Entonces, como que hay desconfianza entre los países. Por eso ya no aceptan nada que no sea por escrito, nada. Tiene que estar por escrito, tiene que constar por escrito para que surte efecto. Si no, pues no forma parte del esquema jurídico. Y yo creo que eso sí es penoso porque ha sido el resultado de la desconfianza, pero no deja de ser importante. La estructura básica se ha armado en ese esquema y entonces de ahí nosotros hemos trabajado en esa línea. Eso creo que es lo único que faltaba explicarle como estructura
a la idea del tratado. El resto, pues sí, es parte de la definición, es como lo entendemos y es como la convención nos lo plantea. Vamos al literal B, por favor. Trabajemos, señorita Mejía. Literal B. No está. Señorita Zavala, ¿quiere leer usted? Sí, profe, yo leo. Por favor, literal B de la Convención de Viena. Ya. Literal B. Se entiende por ratificación, aceptación, aprobación y adhesión, según el caso, el acto internacional así denominado por el cual un Estado hace constar en el ámbito internacional su consentimiento en obligarse por un tratado. Ok, muchas gracias. Bueno, no sé si avanzó a ver digamos, la dinámica que mantuvimos en el literal A, pero la idea es mantener la misma dinámica. ¿Cuáles son, qué palabra o palabras, conceptos, o qué es lo que le llama a usted la atención de este literal B? ¿Qué es lo que le gustaría conocer? En fin, ¿no? ¿Qué es lo que le llama más la atención en este literal B de lo que acaba de leer? Creo que lo que más me llama la atención es como el hecho de que un Estado dé su consentimiento como para obligarse, como para tener una obligación con los demás Estados. Ya, ok. Em, ¿Le parece a usted que es suficientemente claro los mecanismos que le ha planteado el literal B del artículo, digamos, literal B del numeral 1 del artículo 2 de la Convención de Viena? ¿Qué le Yo parece? creo que sí es bastante claro. ¿Sí? Sí. Ok. Em, el consentimiento es una cuestión recontra importante, ¿no? El Ujú. consentimiento nos marca una idea genérica, trascendental. El consentimiento significa la aceptación final que un Estado con otro han llegado a un acuerdo y que pueden, bueno, con otro u otros, y que pueden manejar sus relaciones interinstitucionales, sus relaciones jurídicas de una manera adecuada, conforme al derecho. Eh, Nosotros, de alguna manera, estas cuatro definiciones, la ratificación, la aceptación, la aprobación y la adhesión, que son los mecanismos a través de los cuales el Estado expresa su consentimiento. O sea, ustedes saben que eh, en materia de derecho local, el consentimiento se expresa a través de un acto de aceptación, ¿no? Ese acto de aceptación. Por ejemplo, bueno, yo no sé si ya vieron la parte de contratos del derecho civil, no sé si la han visto ya, pero en todo caso, cuando ustedes hablan del contrato, eh, el consentimiento después de la capacidad para contratar, el otro requisito súper básico es que tenga un consentimiento libre de vicios, ¿no? Un consentimiento que te permita saber a ciencia cierta que estás de acuerdo con celebrar cierto contrato. Entonces, por ejemplo, yo siempre les pongo este ejemplo, ¿no? La compraventa es un contrato consensual, o sea, significa que se perfecciona con el acuerdo de las partes. Cuando las partes están de acuerdo, el contrato es perfecto. Y tú pasas a deber la contraprestación de lo que te entregan o lo que tú vas a entregar. Entonces, por ejemplo, cuando, digamos, están así en clases en la universidad y tú tienes hambre y o sea, me da un poco de hambre y quiero irme a tomar digamos, un café con bolón, que eso a mí me gustaba hacer cuando iba a Esmeraldas presencialmente ahí en el digamos, en el restaurante, en la cafetería. Me daba hambre y me iba a tomar un café con bolón. Claro, uno llega y el consentimiento se expresa de forma directa. Deme un café con bolón, ¿cuánto cuesta? O preguntas también, ¿no? ¿Cuánto cuesta un café con bolón? No sé, $2. No sé. Ok, deme uno. Ese deme
uno, o esa expresión asociada a eso está relacionada con tu consentimiento. Tú aceptaste ya. Aceptaste y estás obligado a pagar. Porque la compraventa funciona así, ¿no? Y el otro está obligado a venderte, ¿no? Eh, les iba a decir algo en relación a eso, pero creo que no me voy a meter demasiado en eso por ahora porque ustedes tienen la materia. Me ocurrió un tema que puede ser discutible ahí, pero bueno, no lo voy a mencionar porque no nos ayuda más a nosotros. Entonces, ese es el contenido del consenso, ¿no? El consentimiento. Acordamos cosa y precio y el uno da algo y el otro da lo que le corresponde. El uno dinero, el otro el bien, intercambiamos, son equivalentes y todos nos vamos felices. El uno vendió, yo me quité el hambre y listo. Funciona así. Y en derecho internacional, en cierta medida, funciona también de esta manera. Ahora, siendo más explícito. Participé y me lo gané. Ok, que no termine un bachillerato. Ok. Pues siendo más específicos, ¿dónde está? A ver, les voy a... en materia de derecho internacional, y esto es bien importante que nosotros veamos, porque tiene que ver con estos temas, en materia de relaciones internacionales, básicamente la normativa que opera es esta, ¿no? Y aquí nosotros tenemos algunas definiciones que son importantes que nosotros las tengamos a mano y que sepamos que funcionan de esa manera. Entonces, tenemos 4 mecanismos a través de los cuales siempre nosotros expresamos como Estado nuestro consentimiento, ya sea la aceptación, ya sea la aprobación, ya sea la ratificación o ya sea la adhesión. Y hay diferentes formas de hacer esto. Entonces vamos a leer cómo es que funciona. Y partimos por la ratificación, que es del artículo 418. Señorita Mejía, por favor, no sé si ya tiene micrófono para ver si puede leer. ¿Puede leer? 418 de la Constitución. Hola, ¿no? Ok, vamos con señorita Tello, por favor. Leamos 418. Artículo 418 de la Constitución. A la presidenta o presidente de la República le corresponde suscribir o ratificar los tratados y otros instrumentos internacionales. Los presidentes o presidentas de la República informarán de manera inmediata a la Asamblea Nacional de todos los tratados que suscriba, con indicación precisa de su carácter y contenido. Un tratado solo podrá ser ratificado para su posterior canje o depósito, 10 días después de que la Asamblea haya sido notificada sobre el mismo. Ok, muchas gracias. Entonces, vean ustedes, esta disposición del artículo 2 del Convenio de Viena dice que un Estado puede legalmente obligarse a través de un tratado mediante el consentimiento. Y una forma de consentir de manera directa es ratificar. ¿Y qué dice el artículo 18 de la Constitución? Que la ratificación le corresponde al presidente. Entonces, digamos, aquel instrumento que uno de los
emisarios o uno de los representantes locales suscribió, firmó, pues el presidente lo debe ratificar para que entre en vigencia. Lo ratifica y con eso el Estado ha expresado su conformidad, su consentimiento, su conformidad con el tratado y su consentimiento, y entonces el documento puede entrar en vigencia en el país. Ese es el punto de partida. Entonces, ¿a quién le corresponde hacer eso? Al presidente. ¿Quién ratifica los tratados y otros instrumentos internacionales? El presidente. O la presidente, también. Uno de los dos, ¿no? Quien ejerza en ese momento la representación legal del Estado. Ese es el que tiene la preeminencia. Sin embargo, hay unos casos especiales en los cuales la ratificación no se... no opera de ipso iure, digamos, de pleno derecho, no opera ipso iure, sino opera luego de que el Estado, a través de la función legislativa, esta vez representada por la Asamblea Nacional, apruebe el tratado convenio internacional que se ha suscrito. No es en todos los casos, es en casos específicos, pero hay esta, vamos a decir, esta novedad, ¿no? Existe esto. Entonces, si aprueba la Asamblea, en ciertos casos, el tratado entrará en vigencia cumpliendo lo que dice, otra vez, el literal B del artículo 2, numeral 1 de la Convención de Viena, es decir, que haya un espacio de aprobación. O sea, hay ratificación, presidente de la República. Hay aprobación, Asamblea Nacional. Y esta definición de qué aspectos requiere esta aprobación, pues está establecida en el artículo 419 de la Constitución. Ahí nos dice qué materias requieren la aprobación previa de la Asamblea para que luego el presidente ratifique. Y para eso nos va a ayudar con la lectura la señorita Zavala, por favor. Si le toca a usted, no, señorita Zavala. Sí, profe. Por favor. 419 de la Constitución. Ya. Artículo 419 de la Constitución. La ratificación o denuncia de los tratados internacionales requerirá la aprobación previa de la Asamblea Nacional en los casos que 1. Se refieran a materia territorial o de límites. 2. Establezcan alianzas políticas o militares. 3. Contengan el compromiso de expedir, modificar o derogar una ley. 4. Se refieran a los derechos y garantías establecidas en la Constitución. 5. Comprometan la política económica del Estado establecida en su Plan Nacional de Desarrollo a condiciones de instituciones financieras internacionales o empresas transnacionales. Okay. 6. Que comprometan al país en acuerdos de integración y de comercio. 7. Atribuyan competencias propias de orden jurídico interno a un organismo internacional o supranacional. 8. Que comprometan el patrimonio natural y en especial el agua, la biodiversidad y su patrimonio genético. Ok. Veamos estos casos. ¿Por qué será que requieren esta aprobación de parte de la Asamblea Nacional? ¿Por qué les parece a ustedes que la Constitución le pone como esta, por decirlo de alguna manera, este obstáculo o este límite a la ratificación que directamente puede hacer el presidente de la República? ¿Cuál creen que sea el origen de esto? ¿Qué les parece? ¿Qué se les ocurre?
que pueda pasar para que la Constitución haya establecido eso. Profe, yo considero que es porque no es un tema meramente político, es algo más, no sé si decirlo cultural, tal vez algo más como del país en general, como de las personas, digámoslo así, ¿no? Ok, chévere. ¿Qué dicen las demás? ¿Qué dice señorita Tello, señorita Mejía? ¿Qué dice? ¿Alguna idea? ¿No? Nada. ¿Qué dicen? Nada. No. Bueno. eh, Hay algunas razones, pero hay una que es fundamental en este campo. No sé si se acuerdan ustedes cuando estudiábamos Introducción al Derecho, eh, existe esta idea de la reserva de ley. Es decir, hay ciertas materias cuya regulación está reservada para la ley. O sea, no puedes hacer reformas o no puedes cambiar el esquema si no es por ley. Y aquí hay unos temas que tienen reserva de ley. O sea, ¿y por qué necesitas que la Asamblea apruebe? Porque si tienen reserva de ley y la Asamblea es el organismo competente para crear, modificar o extinguir leyes, lo más común sería que esas aprobaciones vengan por parte de la Asamblea basadas en las normas que tienen que ser aprobadas, modificadas o ratificadas a través de leyes, ¿no? Entonces, veamos algunos ejemplos. Se refieran a materia territorial o de límites. Eso es posible solo a través de la ley. Solo a través de la ley. O sea, y fíjense que la norma es bastante amplia, ¿no? Se refiere a territorialidad o a límites. Y límites lo ha dejado de una manera amplia, ¿no? O sea, sugiere como que es límites con otros países. Pues no necesariamente, porque los límites pueden ser provinciales, imagínense ustedes. O sea, suponte que nosotros mañana firmamos un convenio internacional que diga que, no sé, pues que la zona de Borbón, en Esmeraldas, va a ser declarada una zona de protección arbórea por la enorme presencia de especies de silvicultura o agroforestales. Y dentro de ese convenio que firma el Ecuador, viene una cláusula convencional que dice que el Ecuador tiene que declarar área protegida a varios espacios que están en la zona de Borbón, en Esmeralda. Imagínate. Significa por ahí cambiar la estructura cantonal, por ejemplo, mover, digamos, los linderos, los límites del cantón, hacer cambios de circunscripción territorial, alguna cosa así. Entonces, fíjate que todo lo que tiene que ver con materia de limitaciones internas, sobre todo, es facultad de la Asamblea, exclusiva. O sea, solo puedes hacerlo por ley. Tú no puedes por un decreto ejecutivo o por un acuerdo ministerial decir, bueno, a mí se me ocurre que, voy a decir, se me ocurre que ya la gente que vive en Tonsupa no quiere ser parte del cantón Atacames, así que separemos y hagamos dos cantones. Pues para hacer eso necesitas una ley, no puedes hacerlo solito, tienes que hacerlo a través de una ley porque es una modificación de límites. En ese caso, límites cantonales.
o qué sé yo, por ahí, el Cantón Zamora dice, saben que yo ya no quiero ser parte de la provincia de Zamora Chinchipe, yo quiero salirme de ahí, quiero ser solo Zamora, no quiero ser Zamora Chinchipe, yo quiero salirme y, y quiero establecerme solito como la provincia de Zamora y punto. Pues no se puede hacer porque hay una reserva de ley, una reserva legal, y no se puede hacer, no se puede hacer. Entonces, esta es la estructura, ¿no? No se puede hacer, tiene reserva de ley. Establecer alianzas políticas o militares. Ahí, si bien no hay una reserva de ley para establecer este tipo de alianzas, sí son cuestiones que el país debe pensárselo detalladamente, porque puedes afectar algún tipo de cuestión asociada con el gasto público. Y, por ejemplo, ahí, digamos que, digamos que si es que tú tienes que poner militares y material bélico, eso cuesta dinero. Eso cuesta dinero y las cuestiones asociadas a política interna o política exterior en el campo este de la defensa del territorio, siempre te va a costar dinero. Entonces, claro, si es que tú no autorizas bien, de una manera adecuada el uso de esos recursos, puedes tener una sorpresa significativa. Compromiso de expedir, modificar o derogar una ley, ese me parece que sí se cae por su peso, no creo que necesite mayor explicación. Si vienes firmando un tratado que te dice, bueno, de ahora en adelante vamos a eliminar el Código del Trabajo para que haya mayor libertad de contratación laboral. Caramba, tienes que derogar el Código del Trabajo. Eso no se hace con un acuerdo ministerial simplemente o así como así, no. Existe el principio en derecho, el principio básico de, vamos a decir, de las cosas en derecho se deshacen tal como se hacen y eso es lo que termina de pasar. Así es como debe funcionar. Derechos y garantías, ni se diga, eso tiene reserva de ley. Está establecido que cualquier ley ordinaria o digamos, ley orgánica que está destinada al respeto a los derechos no puede hacerse sino a través de una ley, de una norma legislativa. Y para eso tiene competencia el Congreso, la Asamblea Nacional. Bueno, ya comprometan la política económica del Estado. Bueno, esa es una norma que no necesita necesariamente de una ley, pero los legisladores han pensado que era importante incorporarla, ¿no? Básicamente, sí, es un tema que está asociado más a los, no necesariamente a la reserva de ley que puede tener la Asamblea, sino más bien a las condiciones externas de política, de sociales, financieras, internacionales, etcétera, ¿no? Sí, eso deberíamos decir. Bueno. Patrimonio natural, el agua, la biodiversidad, el patrimonio genético, bueno, eso no necesita mucho de ley, pero sí requiere ciertos niveles de atención, ¿no? Entonces le han puesto ahí esa limitante, ¿ya? Hay algunas otras opciones que nosotros casi siempre planteamos, se plantean, y que, digamos, están en la Constitución, ¿no? Solamente para hacer un breve paneo, señorita Tello, por favor, artículo 420. Artículo 420 de la Constitución. La ratificación del tratado se podrá solicitar por referéndum, por iniciativa ciudadana
o por la presidencia o presidente de la República. La denuncia de un tratado aprobado corresponderá a la presidenta o presidente de la República. En caso de denuncia de un tratado aprobado por la ciudadanía en referéndum, se requerirá el mismo procedimiento que lo aprobó. Ujú. Porque las cosas se hacen tal como se hacen, se deshacen, que es una máxima jurídica aplicable en todos los casos. Bueno, claro, aquí el tema es de la Constitución abre la posibilidad de que quien apruebe no sea la Asamblea, no sea la gente. Mi opinión personal a mí no me gusta mucho, pero porque a veces nosotros terminamos opinando de cosas que no sabemos. No a veces, siempre. Siempre terminamos en esos referéndums, esas consultas, opinando de algo que no sabemos bien. A veces ni los abogados mismos saben bien. Y ahí estamos, todos los demás estamos ahí dando nuestras opiniones y votando. No, no, nunca me ha sonado muy bien eso, pero bueno, es un mecanismo que la Constitución establece en favor de las personas. Eso básicamente, ¿no? Entonces, 421, por favor. Señorita Zavala. Ya. Artículo 421 de la Constitución. La aplicación de los instrumentos comerciales internacionales no menoscabará directa o indirectamente el derecho a la salud, el acceso a medicamentos, insumos, servicios ni los avances científicos y tecnológicos. Ok, muchas gracias. Bueno, como ven, ahí estamos con todo lo que nos da esta Constitución, con todo lo que nos permite, todos los accesos y todo eh, las limitaciones, pero básicamente tiene que ver con eso, ¿no? Cuando te aprueban, luego cuando ratificas. También están estas otras dos opciones de las que habla el propio artículo de la Convención de Viena, que son básicamente la aceptación, es decir, cuando el Estado acepta. Normalmente la aceptación se da a través de mm, en el caso de la aceptación, casi siempre tiene que ver con que la gente que va a hacer negociación a nivel exterior viene suscribiendo los artículos del tratado, todos o parte, lo que sea que haya resuelto, y a veces algunas de esas cuestiones necesitan ser aceptadas, es decir, necesita que una instancia dé su visto bueno. Eso normalmente pasa en el Ecuador, sí, porque está subsumido a esta idea de la aprobación de la Asamblea Nacional. Entonces, es la misma asamblea, se usa esta figura de la aceptación también, digamos como para no dejar ninguna duda, ¿no? De que es aceptable esta postura y que alguien puede ir por ella. Entonces, esta es la cosa central, es la primera cuestión que debe abordarse en ese momento, ¿no? Y luego, digamos, está la adhesión, que no es otra cosa que un momento determinado en el cual eh, a veces ya los países han acordado cosas, ¿no? A veces han estado en foros internacionales, han acordado cosas, y hay algún país que por ahí en su momento también estuvo, pero claro, los que ejercían los poderes plenipotenciarios no, por ahí no estuvieron de acuerdo, no les gustaba el proceso, tenían dudas, lo que sea, y no suscribieron. Entonces se puede suscribir después. ¿Cómo lo suscribes después? Pues te adhieres, porque ya se supone que esto ya lo han discutido otros, ya está vigente, ya tienes todos los lazos que necesitas y pues en ese momento requieres eh, plantear
esta idea de adherirte, ser un adherente a esos muchachos. Y así es como funciona, ¿no? Es como funciona el esquema internacional. Tú puedes aceptar después, sí, sí, no firmé al principio, pero he cambiado mi opinión o he buscado la opinión de la gente, ¿no? Entonces, me adhiero, decido adherir. Esas son los puntos de partida. Bueno, nos va a tocar ver los plenos poderes, pero los plenos poderes se van a poder demorar un poco y entonces nosotros estamos ya con el tiempo, estamos ya a 10 minutos de diferencia de terminar la clase y ustedes tienen que hacer la evaluación. Entonces les pregunto más bien, la clase vamos a continuar la próxima semana, pero entre tanto les pregunto, señorita Zavala, ¿tienen inquietudes, preguntas? No, profe, yo tuve un momento de desconexión, pero ya voy a volver a ver la grabación. Ya, chévere. Señorita Tello, ¿preguntas? No, profe, lo único que iba a preguntar era por el tema de que usted dijo que, o sea, si no aceptaban a la primera, podían, o sea, interceder después, o sea, ingresar después. Sí. Y usted dijo que sí estaba bien, o sea, porque, o sea, se consideraría magnamente correcto porque ellos, al tener esa parte de poder hablar con la asamblea, más personas en este caso, el país asume como que un compromiso internacional en el cual pueden ver si eso les perjudica a ellos, a su soberanía y a su orden, en este caso el orden público, a través de ese debate. ¿Sería eso como que Sí, aceptable en este caso? sí. Le doy un ejemplo clásico. El Ecuador es clásico en eso también. Lo que pasa es que la gente cambia de opinión. Ese es el tema. Y en una cuestión política hay unos políticos que tienen opiniones divergentes. Vea, por ejemplo, el Ecuador, cuando descubrió el Ecuador que tenía petróleo y empezó el proceso de producción petrolera en los 70, eh, vea usted que primero el Guillermo Rodríguez Lara, que era el dictador de la época, el jefe supremo de la República, decía él, y después del mismo triunvirato militar, que entre los dos gobernaron la década de los 70, ellos hablaban de que el Ecuador tenía que entrar a la Organización de Países Exportadores de Petróleo, es un convenio internacional de la OPEP, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué decían ellos que había que entrar a la OPEP? Porque el Ecuador es un país muy pequeñito, decían, no pueden negociar, o sea, usted no puede imponer los precios de las cosas, ¿no? Si es que usted tiene un nivel de producción pequeño. Si usted no es un gran exportador, pues no puede poner los precios, ¿no? Es como quererle hacer competencia al Supermaxi, por ejemplo, o Almacenes Tía con una tienda pequeñita. Aunque usted quiera, como los otros venden al por mayor y tienen más volumen de clientes y todo, entonces le imponen un poco los precios. Entonces, si usted como que no quiere perder el cliente, no puede subir un poco más sus precios, sino más bien mantenerse a como está el supermercado. Y así pasa internacionalmente también. Entonces, ellos pensaron que la OPEP era la solución porque la OPEP te impone un precio, pero ya no es solo el Ecuador, pues es todos los países exportadores de petróleo. Entonces, otra cosa es que ellos imponen el precio. Entonces, eso está bien porque te imponen un precio y no te pueden pagar menos de eso. Ningún país eh, o sea, te garantizas un precio, quiero decir, a la final, porque te dan poniendo el precio a las potencias mundiales de petróleo. Y así estuvo, el Ecuador estuvo en la OPEP varios años. Digamos, estuvo Guillermo Rodríguez Lara, vino el Triunvirato, vino Roldós, vino Osvaldo Hurtado y siempre estuvo con el tema de la OPEP. Pero viene León Febres Cordero en el año 84 y dice, no, a mí eso no me interesa. Y se sale. Nosotros éramos firmantes y se sale. León Febres Cordero dice, no, a mí eso no me interesa. Sí podemos poner unos precios. Además, podríamos vender más caro. Y no podemos vender más caro porque la OPEP nos pone ahí unos techos de precios. Y finalmente no podemos vender más caro. Entonces León Febres Cordero dijo, nada, me sale. No me sirve. Después vino
el presidente Rodrigo Borja, y Rodrigo Borja sí era de la línea de OPEP, y dijo, no, qué bruto este presidente anterior, ¿cómo se va a salir? Por eso es que no nos pagan lo que es correcto adentro de nuevo del OPEP. ¿Cómo hizo? Se adhirió. Se adhirió porque ya no estaba. Y el convenio ese del OPEP ya funcionó siempre. Se adhirió de nuevo. Luego vino Sixto Durán Ballén de la otra línea y él dijo, no, no salimos también. No salimos porque no sirve. Esto no sirve para nada. No nos ayuden precios, no nos ayuden nada. Mejor no salimos. Y él se salió y vino una época bien larga de que no estuvimos adentro porque ninguno de los presidentes, ni Abdalá Bucaram, ni Fabián Alarcón, ni Yamil Maguad, ni digamos, eh, Alfredo Novoa, me parece, no es Alfredo Novoa, es eh, no es Ricardo Novoa, ¿cómo se llama? Gustavo Novoa. Gustavo Novoa no quisieron entrar a la OPEP. Vino Lucio, no quiso entrar a la OPEP, vino Alfredo Palacio, no quiso entrar a la OPEP, se mantuvo el Ecuador. Vino Correa y él sí quiso entrar a la OPEP y entró a la OPEP, 10 años. Y luego vino Lenín Moreno y le volvió a sacar, y hasta ahora no hemos entrado de nuevo. Entonces, hay esos vaivenes porque cambias de opinión, entonces te vas adhiriendo, te sales, te adhieres, sales, te adhieres. Eso mm, se puede hacer eso, sí, sí se puede hacer eso, pero en el fondo nos muestra un poco la idiosincrasia ecuatoriana, ¿no? Ahora sí quiero, ahora no quiero, ahora sí quiero. La falta de política pública es eso, ¿no? Yo creo que en el fondo nos perjudica eso, pero es lo que pasa, es lo que nosotros vivimos, es nuestra idiosincrasia. A veces quiero, a veces no, a veces quiero, a veces no, y eso te perjudica en realidad. Y como nación, obviamente, nos causa estragos. Así es que ese es el tema. No sé si le contesta su inquietud. ¿Sí? Ok, señorita Mejía, ¿preguntas? No, profesor, igual me toca ver la grabación porque antes estuve ocupadita con un tema personal. Ok, bueno. eh, listo. Entonces, estamos ahí, le paro a la grabación. Entonces, no se olviden, está